Un potro Mustang salvaje estaba atrapado en un pantano mortal, hundiéndose cada vez más con cada segundo que pasaba. Cuando Daniel Foster lo encontró, ya era casi demasiado tarde. Pero lo que ocurrió después lo dejó completamente en shock. Esta es una historia de supervivencia, confianza y un momento que nadie podría haber predicho. Quédate con nosotros hasta el final, porque no vas a creer cómo este Mustang le pagó al hombre que le salvó la vida. El aire de la mañana estaba cargado con el olor de la tierra húmeda, mientras Daniel Foster recorría los límites de su rancho. Las recientes tormentas habían dejado el terreno empapado, convirtiendo las tierras bajas en trampas de barro y agua. Él había visto suficiente a lo largo de los años para saber que aquel terreno podía ser mortal para cualquier animal que tuviera la mala suerte de adentrarse demasiado en el pantano. Daniel, un hombre de poco más de 40 años, había pasado la mayor parte de su vida en soledad. Después de dejar el ejército, encontró paz en la tranquilidad de la naturaleza en Colorado, manejando un pequeño rancho donde rehabilitaba animales heridos antes de devolverlos a su hábitat. Para él, era una manera de compensar las batallas que había librado. Una forma de sanar a su manera. Mientras ajustaba la silla de montar en su caballo, Shadow, un sonido repentino y desesperado cortó el aire. Era débil, pero inconfundible. Un grito de auxilio. Daniel se congeló. Sus instintos entrenados entraron en acción al instante. Escaneó el horizonte en busca del origen del sonido. No era el aullido de un coyote ni el canto de un pájaro. Esto era distinto. Sonaba débil, forzado, casi suplicante. Sin dudarlo, montó a Shadow y le dio un ligero toque en los costados. El poderoso semental respondió de inmediato, galopando, hacia el sonido. Cuanto más se acercaban a la zona pantanosa en el borde de sus tierras, más fuerte era la sensación de urgencia en el pecho de Daniel. Algo estaba mal. Al llegar a la ciénaga, la escena ante él le heló la sangre. Un pequeño potro Mustang salvaje luchaba por salir del barro, hundiéndose cada vez más con cada intento desesperado de liberarse. Sus delgadas patas estaban atrapadas en el lodo espeso, y, cuanto más intentaba moverse, más se hundía. Potro estaba cubierto de barro hasta el pecho, con los ojos abiertos de terror. La mente de Daniel trabajó rápido. Había visto caballos adultos quedar atrapados en el lodo como ese antes, y la mayoría no lograban salir. Pero este potro era demasiado joven para morir así. Saltando del caballo en un movimiento fluido, Daniel tomó una cuerda de su silla de montar. Sabía que tenía que actuar rápido. Si el potro se agotaba por completo, perdería la voluntad de luchar, y una vez que eso pasara, todo habría terminado. Arrodillándose justo al borde del pantano, Daniel habló con voz firme pero calmada. «Hey, pequeño, vas a estar bien, solo aguanta». El potro forcejeaba, su respiración era irregular. Daniel sintió como el suelo se hundía bajo sus botas mientras se acercaba con cuidado. El lodo era traicionero, grueso y pegajoso. Si no tenía cuidado, él también podría quedar atrapado. Lanzó la cuerda con precisión alrededor de las patas delanteras del potro. En cuanto se tensó, el pequeño se asustó aún más y empezó a patalear con fuerza. «Tranquilo, tranquilo», susurró Daniel, tirando con firmeza pero sin brusquedad. «Te tengo». El potro soltó un relincho agudo, pero algo en la voz de Daniel pareció atravesar su miedo. Se detuvo, aunque solo por un momento. Lo suficiente para que Daniel diera un tirón fuerte. El lodo no quería soltarlo. Las gotas de sudor empezaron a correr por la frente de Daniel mientras tiraba con todas sus fuerzas. Sus botas se hundían en el suelo blando, sus músculos ardían por el esfuerzo. Shadow, sintiendo la tensión del momento, soltó un relincho fuerte y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tirar también, usando su peso para ayudar. Y entonces, con un último y desesperado tirón, el potro se soltó. El pequeño caballo cayó sobre suelo firme, temblando de puro agotamiento. Daniel también cayó de espaldas, respirando pesadamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo se escuchaba el sonido del viento, el crujir de las hojas y la respiración entrecortada del potro. Lentamente, el Mustang levantó la cabeza. Su rostro cubierto de barro se encontró con los ojos de Daniel. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. Una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo.
Daniel alargó la mano, sus dedos apenas rozando la crin húmeda del potro. «Ya estás a salvo», susurró. El potro no corrió, no se estremeció. Simplemente lo miró, como si supiera que ese hombre acababa de salvarle la vida. Pero lo que Daniel no sabía era que este rescate era solo el comienzo. Lo que sucedería después desafiaría todo lo que él creía saber sobre los Mustangs salvajes. El potro temblaba en el suelo firme. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y poco profundas. Daniel se agachó junto a él, su propio corazón aún palpitando tras el esfuerzo. El lodo cubría el elegante pelaje del Mustang, una mezcla de marrón oscuro y blanco, apenas visible bajo toda la suciedad. Era joven, demasiado joven para estar solo. Daniel extendió la mano otra vez, más despacio esta vez. Apenas rozó la crin empapada cuando el pequeño se estremeció, su instinto diciéndole que corriera. Sus patas intentaron moverse, pero el esfuerzo fue débil. Había gastado toda su energía luchando por su vida. «Tranquilo, pequeño», murmuró Daniel con voz serena. «No tienes que huir. Estás a salvo». Las orejas del potro se movieron ligeramente, como si estuviera registrando sus palabras. Levantó la cabeza apenas un poco, sus oscuros ojos aún llenos de miedo. Daniel solo podía imaginar lo que había sucedido. ¿Se había separado de su manada? ¿Algo los había asustado y lo habían dejado atrás? La idea de un Mustang tan joven vagando solo le revolvía el estómago. Un caballo salvaje sin su manada no tenía muchas oportunidades de sobrevivir. Daniel miró hacia Shadow, que observaba la escena con una calma absoluta. Los caballos sabían cosas, sentían cosas de una manera que los humanos no siempre comprendían. Y Shadow era paciente. Sabía que, en este momento, el potro necesitaba confianza, no presión. Pero Daniel tampoco podía dejarlo ahí. La manada más cercana estaba a kilómetros de distancia, y, si el potro había sido abandonado, no sobreviviría la noche. Y aunque su madre estuviera cerca, el olor del pantano haría casi imposible que se encontraran de nuevo. Daniel suspiró, poniéndose de pie. «Bueno, chico», dijo, dándole un leve toque en la crin. «Parece que vienes conmigo». El potro se estremeció de nuevo, intentando moverse, pero sus patas tambaleantes casi lo hicieron caer. No iba a llegar muy lejos por sí solo. Daniel desató la cuerda de su silla de montar y la pasó suavemente alrededor del cuello del pequeño Mustang. Lo último que quería era asustarlo más, pero necesitaba una forma de guiarlo de regreso a casa. Con movimientos lentos y constantes, tiró con suavidad. El potro se resistió al principio, pero estaba demasiado débil para poner mucha pelea. Dio unos pasos inseguros, sus patas temblando bajo su pequeño cuerpo. «Eso es», alentó Daniel con voz tranquila. «Vamos, puedes hacerlo». Shadow resopló suavemente, como si aprobara lo que veía. El potro dio otro paso. Luego otro. Tropezó, pero no cayó. Daniel mantuvo sus movimientos controlados, sin jalar demasiado fuerte, solo lo suficiente para que el Mustang tuviera algo a lo que aferrarse. El joven caballo dudó, pero poco a poco comenzó a moverse. Cada paso era lento e inestable, pero avanzaba. El camino de regreso al rancho fue largo. El potro estaba agotado, y Daniel tuvo que detenerse varias veces para dejarlo descansar. Había librado una batalla hoy, una lucha por su vida, y ahora necesitaba tiempo para recuperarse. Para cuando llegaron al rancho, el sol se deslizaba hacia el horizonte, bañando la tierra con un cálido resplandor dorado. El aire olía a heno fresco y pino, un contraste absoluto con el hedor fangoso del pantano. Shadow se dirigió directamente a su corral, como si supiera que su trabajo estaba terminado. Pero Daniel tenía otro destino en mente. El potro necesitaba calor, comida y descanso. Una vez dentro del establo, Daniel extendió heno limpio en un corral abierto y le quitó la cuerda del cuello. El potro no corrió. No intentó escapar, una señal de que estaba demasiado cansado. O tal vez, solo tal vez, empezaba a confiar en él. Daniel llenó un balde con agua y lo colocó cerca del joven Mustang. Este vaciló un momento, luego bajó la cabeza y tomó un sorbo largo y tembloroso. «Bien», susurró Daniel, observándolo con atención. El cuerpo del potro se relajó ligeramente, como si por primera vez entendiera que estaba a salvo.
Daniel se apoyó contra la puerta del establo, estudiando. Al pequeño caballo. Era joven pero fuerte, un luchador. Necesitas un nombre, murmuró pensativo. De repente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Storm. Era perfecto. Había sobrevivido a la tormenta que casi le costó la vida. Y por alguna razón, Daniel tenía la sensación de que este pequeño Mustang aún tenía mucha pelea dentro de él. Lo que Daniel no sabía era que esto era solo el comienzo. Storm no era un potro cualquiera. Lo que haría en los próximos meses dejaría a Daniel sin palabras. Una noche en vela, la noche transcurrió en silencio en el establo. Pero Daniel casi no durmió. Se quedó afuera del corral de Storm, observándolo mientras descansaba inquieto sobre el heno fresco. De vez en cuando, el pequeño Mustang se movía, dejando escapar relinchos suaves, sus patas temblando como si todavía estuviera atrapado en el pantano. Aún estaba luchando. Incluso en sus sueños, todavía peleaba por sobrevivir. Daniel suspiró, pasándose una mano cansada por el rostro. Había visto este tipo de trauma antes, no solo en los animales, sino en personas. Los que habían luchado por sus vidas llevaban sus batallas consigo mucho tiempo después de estar a salvo. La tenue luz de una lámpara colgaba de una viga de madera, proyectando sombras danzantes en las paredes. El aroma del heno y el cuero se mezclaba con un leve rastro del agua pantanosa que todavía impregnaba el aire. Storm se movió de nuevo, su pequeño cuerpo ajustándose al calor del establo. Ahora estaba limpio. Daniel se había tomado el tiempo de limpiar el lodo espeso que lo cubría, revelando un pelaje oscuro y elegante bajo toda esa mugre. Un verdadero Mustang salvaje. A pesar de su agotamiento, sus ojos aún tenían ese brillo indomable. Daniel sabía que esa chispa no se apagaría tan fácilmente. El amanecer trae un desafío con los primeros rayos del sol. El canto de un gallo resonó en el rancho. Daniel se estiró, sus músculos rígidos, por haber pasado la noche en el suelo del establo. Se puso de pie con un leve gruñido, girando los hombros para aliviar la tensión, antes de acercarse a Storm. El potro parpadeó somnoliento, pero apenas se movió. Estaba claro que aún se estaba recuperando. «Buenos días, pequeño», murmuró Daniel, agachándose junto a la puerta del corral. «¿Cómo te sientes?» Storm movió las orejas, pero no respondió. Daniel rió entre dientes. Caminó hasta donde guardaba un pequeño balde de leche especial para potros. Cuando los Mustangs eran separados de sus madres, necesitaban algo para mantenerse fuertes. Colocó el balde cerca de Storm y esperó. Este sería un momento clave. ¿Storm aceptaría su ayuda? ¿O el instinto salvaje dentro de él lo rechazaría? El potro miró el balde con desconfianza. Su instinto le decía que buscara la leche de su madre. Pero ella no estaba allí. El olor de la fórmula no era el mismo. Y su vacilación hizo que el estómago de Daniel se apretara. Si Storm se negaba a comer, no sobreviviría. «Vamos, Storm», lo animó Daniel, su voz suave. «Sé que no es lo que estás acostumbrado, pero es lo que necesitas». Storm bajó la cabeza, olfateando el balde. Sus fosas nasales se ensancharon mientras probaba el aroma. Daniel contuvo la respiración. Por un instante, pensó que lo rechazaría. Pero entonces, lentamente, el pequeño Mustang empezó a beber. El alivio inundó a Daniel. «Eso es, amigo», susurró con una sonrisa. «Sabía que eras un luchador». Storm siguió bebiendo, su cuerpo relajándose visiblemente a medida que el alimento llenaba su estómago vacío. Era una buena señal, pero justo cuando Daniel comenzaba a sentirse tranquilo, un sonido rompió el silencio, un relincho, lejano, pero fuerte, agudo, urgente. Storm levantó las orejas de golpe, y en un instante, estaba de pie. Daniel también se puso en guardia, su corazón latiendo con fuerza. Ese no era Shadow, era algo más, era salvaje, una manada. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Si había una manada cerca, eso significaba que la madre de Storm podría seguir buscándolo. Daniel avanzó hacia la puerta del establo y salió al aire fresco de la mañana. El viento traía consigo el aroma de rocío y tierra seca. Sus ojos recorrieron el horizonte,
su pulso acelerado. Y entonces los vio, un grupo de mustangs salvajes, de pie más allá de la línea de árboles, una docena de caballos poderosos, sus músculos brillando bajo la luz del sol, y al frente, una yegua. Su pelaje era idéntico al de Storm. Storm soltó un relincho agudo, empujando la puerta del corral con su hocico. Su madre lo había encontrado. Daniel sintió que algo se apretaba en su pecho. Lo había rescatado. Lo había salvado. Pero Storm no era un caballo de establo. Pertenecía a la naturaleza. La yegua llamó de nuevo, su grito desesperado llenando el aire de la mañana. Storm tembló de emoción, su instinto empujándolo hacia la única familia que había conocido. Daniel tragó saliva. ¿Era este el momento de dejarlo ir? Bueno, chico, murmuró Daniel, con la voz tensa. Tienes una decisión que tomar. Storm giró la cabeza y lo miró, ojos oscuros, llenos de incertidumbre. Pero la llamada de la naturaleza era fuerte. La yegua avanzó un poco más. No iba a esperar para siempre. Daniel inhaló profundamente, intentando calmarse. Sabía lo que tenía que hacer. Con una última mirada al potro, empujó la puerta del corral y la abrió de par en par. Storm dudó solo un segundo. Luego, salió disparado. Sus patas aún temblaban un poco, pero en cuanto sus cascos tocaron el campo abierto, toda la vacilación desapareció. Corrió con todo lo que tenía en dirección a su madre. La yegua corrió hacia él también, bajando su poderoso cuerpo para rozar con su hocico al potro que había perdido. El alivio en sus movimientos era inconfundible. Daniel se quedó inmóvil, viendo cómo se reencontraban. Una mezcla de emociones tiraba de su pecho. Esto era lo correcto. Así, era como debía ser. La manada se movió, rodeando a la madre y al potro, sus cuerpos firmes y protectores. El semental al frente, probablemente el líder, resopló antes de girar y empezar a caminar hacia los árboles. Los demás lo siguieron. La madre de Storm lo empujó suavemente, instándolo a seguir a la manada. Pero, el potro se detuvo por un instante, giró la cabeza y miró hacia Daniel. Sus ojos se encontraron. Y por un breve segundo, Daniel juró que vio algo en la mirada de Storm. Una chispa de entendimiento, un gracias silencioso. Y luego, sin hacer ningún ruido, Storm giró y corrió detrás de su familia, desapareciendo en el bosque. Así de simple. Se había ido. Daniel exhaló lentamente, sintiendo su pecho apretado. Había hecho lo correcto, lo sabía. Pero, ¿por qué sentía que acababa de perder algo? Un rancho vacío. El rancho se sintió diferente después de que Storm se fue. El establo estaba más silencioso, las mañanas, más vacías. Daniel se repetía a sí mismo que era lo mejor. Pero el hueco en su pecho decía otra cosa. Siguió con su rutina diaria, alimentar a los caballos, revisar las cercas, cuidar la tierra, pero su mente siempre terminaba vagando hacia aquel pequeño potro que había rescatado del pantano. Storm estaba donde pertenecía. Ese pensamiento debería darle paz. Pero en lugar de eso, le dejaba un vacío difícil de ignorar. Daniel había pasado años viviendo solo, evitando apegos, manteniendo a la gente, y hasta a los animales, a distancia. Era más fácil así. La vida ya le había arrebatado demasiado, pero Storm había roto esas barreras sin siquiera intentarlo. Y ahora, se había ido, un cambio en el viento. Las semanas pasaron. El otoño dejó de ser fresco y dio paso al frío cortante del invierno. Una noche, Daniel salió al porche envuelto en un abrigo viejo. Su aliento se convirtió en una nube de vapor en el aire gélido. El sol ya se había escondido tras las colinas lejanas, tiñendo el cielo de tonos morados y naranjas. El viento soplaba fuerte, haciendo rechinar las puertas del establo. Lo lejos, Shadow se movía inquieto en el corral. Sus orejas giraban hacia la oscuridad más allá del rancho. Estaba nervioso. Daniel frunció el ceño. Algo no estaba bien. El viento trajo consigo un sonido, débil, pero inconfundible. Un relincho. El corazón de Daniel se saltó un latido. Giró bruscamente, sus ojos buscando en la línea de árboles. El sonido volvió a escucharse. Y entonces, algo se movió. Una silueta oscura emergió de entre los árboles, apenas visible bajo la luz de la luna. Daniel entrecerró los ojos, su pulso acelerado. La figura se hizo más clara, y entonces, lo vio. Era Storm.
Pero no estaba solo. Más figuras aparecieron detrás de él. Toda la manada de Mustangs había regresado. Daniel se quedó completamente quieto, mientras los caballos salvajes avanzaban hacia el rancho. Su presencia en la noche parecía casi fantasmal. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué habían regresado? Storm iba al frente. Su cuerpo se veía más fuerte ahora. Sus patas ya no temblaban. Había crecido. El semental al fondo resopló, observando a Daniel con intensidad. Los otros Mustangs hicieron lo mismo. Estaban tensos, pero tranquilos. No tenían miedo. Habían venido con un propósito. Storm se detuvo a unos pocos metros de Daniel. Sus ojos oscuros volvieron a encontrarse con los suyos, los mismos ojos que lo habían mirado el día que se fue. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Y en ese momento, Daniel comprendió. Storm había elegido volver. Había encontrado a su familia. Pero algo lo había traído de vuelta aquí. Quizás algo no estaba terminado, o tal vez era algo mucho más grande. Daniel dio un paso adelante, el aire frío quemando su piel. «¿Qué haces aquí, chico?», murmuró. Storm resopló suavemente, levantando la cabeza. La manada no se movió. Estaban esperando, observando. Y Daniel tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar algo increíble. La última decisión, la noche, era gélida. Pero Daniel apenas la sentía. Los caballos salvajes seguían allí, de pie en el campo bañado por la luz de la luna. Storm estaba al frente. Más fuerte, más seguro. Había aprendido a sobrevivir en la naturaleza. Ya no era el potro indefenso que rescató aquella mañana en el pantano. Pero entonces, ¿por qué había regresado? Los Mustangs no volvían con los humanos. Los caballos salvajes eran exactamente eso. Salvajes. Entonces, ¿por qué Storm lo había hecho? Shadow dejó escapar un sonido bajo desde su corral, moviéndose con incomodidad. Él también lo sentía. Algo estaba pasando. Daniel miró a Storm. El potro avanzó un paso. No titubeante. No con miedo. Con decisión. Daniel sintió que algo se apretaba en su pecho. Storm había pasado semanas con los suyos, aprendiendo las reglas del mundo salvaje. Debería haber olvidado al hombre que lo sacó del pantano. Pero no lo hizo. Había elegido regresar. El semental al fondo resopló con fuerza, golpeando el suelo con su casco. No era una amenaza, era una prueba. El líder de la manada no había venido a pelear. Había venido a ver si Daniel era digno, y Daniel lo entendió. Storm no era un simple potro perdido. No era solo un caballo más, él estaba tomando una decisión. Daniel apretó los puños. Siempre había creído en dejar a los animales en libertad, en permitir que la naturaleza siguiera su curso. Había pasado toda su vida evitando lazos, huyendo de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Y sin embargo, aquí estaba, frente a un Mustang que había desafiado cada instinto natural para volver con él. Daniel tragó saliva. Sabía lo que debía hacer. Sabía lo que su antiguo yo habría hecho. Darse la vuelta. Dejarlo marchar. Pero esta vez, no quería hacerlo. Se agachó lentamente, extendiendo la mano. Storm lo observó. Y después de un largo momento, avanzó. Apoyó su hocico en la palma de Daniel y exhaló suavemente. Daniel sintió su garganta cerrarse. Storm había decidido. Semental resopló una última vez. Luego, giró y desapareció entre los árboles, llevándose consigo a la manada. Storm no lo siguió. Se quedó. Y Daniel supo en ese momento. Storm había encontrado su hogar. Y no estaba en la naturaleza. Era aquí con él. Storm no se quedó porque tenía que hacerlo. Se quedó porque quería. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Los primeros pasos de un nuevo viaje, el joven Mustang dio un paso hacia adelante, con cautela. Luego otro. Sus patas, antes débiles y temblorosas, ahora lo sostenían con una fuerza recién descubierta. Daniel extendió una mano, su palma abierta, no como una orden, no como un dueño.
Era una invitación. Storm dudó por un instante, sus orejas girando hacia adelante. Y entonces, en un gesto tan sutil como poderoso, avanzó. Presionó su hocico contra la áspera palma de Daniel. Eso fue todo. Sin cuerda. Sin montura. Sin órdenes. Solo un acuerdo silencioso. Un vínculo que no necesitaba palabras. Daniel soltó un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Supongo que ya tomaste tu decisión, ¿eh?», murmuró. Storm resopló suavemente y sacudió su crin. Daniel sonrió de lado. «Sí. Eso pensé». Desde el corral, Shadow dejó escapar un suave relincho. Como si también aprobara la elección. Daniel miró hacia el rancho, luego de vuelta a Storm. Había pasado tanto tiempo creyendo que estaba destinado a vivir solo, que su vida debía ser así. Pero ahora ya no estaba tan seguro. El legado de un Mustang, los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. El invierno pasó, y la primavera llegó, trayendo nueva vida al valle. Storm ya no era solo el potro que había sido rescatado del pantano. Se había convertido en parte del rancho, en parte de la vida de Daniel. Pero todavía llevaba el espíritu salvaje dentro de él. Nunca sería completamente domesticado. Y Daniel no quería que lo fuera. Algunas cosas simplemente no estaban hechas para ser rotas. En cambio, Storm encontró su propio equilibrio. Corría libre por los campos abiertos durante el día. Y por las noches, siempre volvía al establo, un pie en el mundo salvaje. El otro, con Daniel. Daniel. Bueno, él también había encontrado algo. Algo que no esperaba. Un recordatorio de que algunos lazos, no importa lo inesperados que sean, están hechos para durar para siempre. Un último vistazo al horizonte una tarde. Mientras el sol se escondía tras las montañas, Daniel se apoyó en la cerca del rancho. Observó a Storm galopar por los campos. Su cuerpo se movía con una fuerza increíble. Sus músculos brillaban bajo la luz dorada. Su crin bailaba con el viento mientras corría. A su lado, Shadow permanecía quieto, con su presencia firme y familiar. Daniel sonrió para sí mismo. Aquel día había rescatado a Storm del pantano. Pero, en cierto modo, Storm también lo había rescatado a él. El joven Mustang le había mostrado algo que Daniel ni siquiera sabía que necesitaba, una razón para creer en algo otra vez. Y cuando Storm giró la cabeza hacia él, dejando escapar un relincho alegre antes de dar un salto y correr con toda su energía, Daniel supo algo con certeza. Algunas almas están destinadas a correr libres, pero eso no significa que tengan que hacerlo solas. El mensaje de Storm, esta historia, es la prueba de que algunos lazos son irrompibles. Storm eligió su propio camino. Y, al hacerlo, cambió la vida de Daniel para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir este video con alguien que ame los caballos y las historias inspiradoras. Sigamos difundiendo el mensaje de resiliencia, confianza y ese espíritu salvaje que vive en todos nosotros.